Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Federica Palomero, quien se encuentra en España. ¿Cómo estás, Federica? Todo bien, gracias. ¿Cómo va? Pues bien, aquí encantado de verte. Me gusta siempre tener este tipo de conversaciones que nos den un poquito de idea de quiénes somos, de dónde venimos. Pero bueno, vamos a comenzar preguntándote a ti, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste a Venezuela? Uy, bueno, hace muchísimo tiempo llegué, mira, te voy a decir una cosa que suena cursi, pero es la verdad, llegué por amor, por amor a un señor que está ahí a mi lado en este momento. Y después, bueno, el amor fue hacia el país. ¿Y Y de dónde llegaste? mira, tú te acuerdas de esos personajes de Albert Cohen, ¿no? De la familia Ajá. empiezan a contar, bueno, vengo de aquí, de allá, pero bueno, yo me siento exactamente como uno de esos personajes porque no termina nunca la historia. Bueno, yo soy francesa, bueno, soy venezolana, también nací en Alemania, de una familia por parte materna que es de Túnez. Así Bueno, que mezcolanza, pero la verdad que bueno, después de tantos años en Venezuela y muy involucrada en la vida venezolana, yo me siento ante todo venezolana. bueno, eres indudablemente un personaje de la Venezuela virtual. Eso no queda duda. Has tenido trayectoria en el país y has contribuido con el país, o sea que, y sigues contribuyendo con el país. Mira, bueno, Carlos me contó sobre que acabas de escribir este libro que habla sobre el arte latinoamericano, la identidad y la alteridad. Quizás hablamos un poquito de ese libro para que la gente se entusiasme a adquirirlo y a leerlo. Bueno, así espero. Sí, sí. Pues mira, este libro nació de una serie de conferencias que yo di aquí en Madrid. Eso fue antes del confinamiento. Hay una persona aquí venezolana sumamente activa en el medio cultural, que es Linda D'Ambrosio. Y ella pues organizaba charlas, ¿no? En un sitio, por cierto, muy simpático, que era un hostal. Entonces había como una convivencia a veces bastante cómica con los huéspedes, porque eso se daba pues en la misma sala donde la gente iba también a comer, a calentar su comida. Había un barcito muy, muy simpático el sitio cerca de Atocha. Y entonces, bueno, ella me pidió la conferencia que decidiera yo el tema, etcétera. Entonces dije, bueno, no voy a inventar mucho, yo voy a hablar de lo que sé, que es de arte latinoamericano. Y entonces en ese momento, si bien recuerdo, fueron tres conferencias. Una sobre los seres humanos en el arte, otra sobre los relatos históricos y la tercera sobre el paisaje. Entonces, bueno, di las charlas, asistió David Maravé, el editor de Calatos, ¿no? De esa librería que está ahí en los galpones, pero que también es una editorial que él tiene aquí con la esposa, con Artemis en España. Y entonces, bueno, ellos me dijeron que estaban muy interesados, que quisieran a partir de las conferencias hacer un libro. Entonces, bueno, pues, ok, lo hicimos con después entonces ese intermedio del confinamiento que yo debo decir que a mí me vino muy bien en el sentido de que no tenía tentaciones de estar saliendo, etcétera, y me dediqué totalmente durante meses, porque aquí duró meses realmente, a trabajar y no tanto a investigar, porque la verdad que la investigación la tenía prácticamente hecha y tenía mis cuadernos, mis apuntes, mi biblioteca, que gracias a Dios tuve la buena idea de traérmela. Y bueno, siempre, por supuesto, hay que profundizar, hay que ampliar, hay que revisar. No es así, bueno, agarrar y escribir. Pero la verdad que la investigación en sí estaba bastante adelantada. Lo que yo hice fue ampliar la temática, es decir, partí desde luego de esas tres charlas que terminaron siendo entonces tres capítulos del libro, pero el libro tiene cinco capítulos, porque el primero es un acercamiento al concepto.
Por ejemplo, en la expresión América Latina, de dónde viene, bueno, cuáles son todas las ramificaciones que hay a partir de esa expresión, que es una expresión relativamente reciente, o sea, aparece solamente en 1856. Sí, Entonces, de esto y hablo también, bueno, del tema, del hilo conductor del libro, que es por una parte la identidad o las identidades, me gusta más usar el plural, y por supuesto lo contrario, que es la alteridad. Es decir, cómo nos ven, cómo nos vemos y cuáles son esas relaciones no siempre fáciles, a veces un poco conflictivas entre Europa, por ejemplo, y América Latina, pasando por supuesto con la carga del pasado colonial, de la independencia y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el primer capítulo. Después vienen 3 capítulos que son, como dije, los seres humanos, los relatos fundacionales de la historia y, por supuesto, los escenarios naturales. Y finalmente, yo hablo también de algo que considero totalmente latinoamericano, aunque los artistas no estén de acuerdo en un primer término, es decir, que hay muchos artistas latinoamericanos, sobre todo modernos, que no quieren saber nada con el arte latinoamericano, con el discurso de la identidad, que todo eso les parece como muy regional, muy local, muy folclórico, etcétera, ¿no? Y que quieren conectarse directamente con las vanguardias internacionales, que fue, bueno, lo que pasó en Venezuela, por supuesto, con los disidentes, y de manera general en América Latina con el arte geométrico. Pero esa gente es tan latinoamericana como el que pinta indios. Entonces me pareció interesante y bonito, además, no dejarlos fuera, porque muchos han sido además una vitrina muy importante hacia pues, el resto del mundo de lo que se hace en América Latina. Entonces esa es la estructura del libro. Y el hilo conductor, por supuesto, es siempre ese concepto, la identidad, la alteridad. Por ejemplo, cómo nace ya un concepto de identidad, aunque sea de una manera algo silvestre, digamos, en la colonia. Ya hay un arte que no es el arte de España. La pintura de castas no existe en España, por ejemplo. Esa integración de motivos precolombinos al arte religioso traído por los jesuitas, pues eso tampoco existe. Entonces yo parto de esto, ¿no? Para ir precisamente definiendo eh, algo que podríamos llamar arte latinoamericano, que no es nada fácil de definir, porque si quiere para la literatura es más fácil, porque bueno, ya hay un idioma que es el español y el portugués, por supuesto, que ya da pues esa idea. Después hay, bueno, diferencias entre... Discúlpame, lo comienzas en latinoamericano, o sea, no es prehispánico para nada, o No, tienes no, algo no, de eso. no, 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 porque en aquel tiempo pues no había ningún problema de identidad. Claro, Tampoco no. pero no hubo alguna, digamos, que no hubo una mezcla en algún momento de los dos. Ah, sí, claro, sí, sí, hubo un sincretismo y ahí precisamente es donde el arte latinoamericano, que bueno, es un poco un anacronismo usar esa palabra porque en el siglo XVI, XVII no existía, pues, pero lo vamos a usar por comodidad, digamos. Resulta que ese primer arte latinoamericano tiene unas características que solamente se encuentran en Latinoamérica. Por ejemplo, cuando en la fachada de la iglesia de Potosí, la iglesia de los jesuitas, donde iban pues los indios carangas, hay una princesa incaica. En Buenísimo. la iglesia de una misión en Uruguay hay ángeles tocando maracas. Eso tú no lo vas a ver en España. Están esos famosos ángeles que llaman arcabuceros, aunque no todos tienen arcabuces, pero
que son esos ángeles coloniales que están sumamente ataviados, tú sabes, que tienen sombreros de plumas, que tienen vestidos con muchísimos encajes y cintas y una cosa sumamente barroca, ¿no? Esto tampoco existe en España. Entonces ahí es donde se empieza a ver que hay una diferencia y además que la diferencia también viene a ser un tema, porque en las pinturas de castas, que también son latinoamericanas y que representan todas las diferentes formas casi infinitas de mestizaje que existe, pues precisamente ese mestizaje se da obviamente en América Latina. Y aquí una cosa que es muy bonita, que es que en esas pinturas hay una voluntad de lo que Alejo Carpentier llamaba nombrar las cosas. Poner un nombre a las cosas que no va a ser el nombre del vocabulario español. No, Entonces, me parece fabuloso. Yo no sé si sabes, pinto y yo me sí, dedico a pintar el ser humano y bueno, es muy difícil, digamos, encapsular el ser humano en sí, ¿no? Ahora imagínate cuando uno tiene la creencia en que el ser humano hay que quizás ponerlo de alguna forma que complazca al continente europeo o que complazca a los artistas o que complazca a una serie de personas, quizás en algún momento hay que decir, bueno, este es el ser humano según las creencias del momento, según el legado cultural del momento y quién es el ser humano realmente. Yo te quería preguntar, por ejemplo, eh, en el caso de Venezuela y en el caso latinoamericano, en cómo va esto de la pintura social. Yo sé que en México se presentan un poco más de la belleza de la vida mundana, pero también se presenta la belleza del pueblo, la belleza de los trabajos. ¿Cómo va eso con respecto a la actualidad? Tenemos estas pinturas de situaciones en favelas, de situaciones en mercados. ¿Cómo va eso? sí. Bueno, esta es una tradición que, como muy bien dijiste, nace en México y en México fue todo un programa oficial, social. Bueno, estaba José Vasconcelos, de la raza cósmica, ¿no? Que era ministro de Educación y que decidió entonces hacer, bueno, todo un programa de muralismo eh, representando pues las raíces precolombinas, representando también lo que llamaban el proletariado, porque estaban Sí. pues muy influenciados en ese momento, por supuesto, por el marxismo-leninismo, etcétera. Entonces él contrató pues a esos artistas tan importantes que quedaron como los tres grandes, ¿no? Sobre todo Diego Rivera, que fue el que más trabajó en eso, en la parte indigenista. Y después, bueno, por supuesto, Siqueiros y Orozco, ¿no? Pero Rivera es el que más se dedica a representar indígenas, realmente. Los otros van más tal vez hacia una pintura de corte social, ¿no? Y entonces ahí hay toda esa mezcla precisamente y es muy difícil decir, bueno, vamos a ver la pintura indigenista, vamos a ver la pintura social, no todo eso termina siendo un poquito lo mismo allí, ¿no? Entonces, este fue un programa apoyado por el gobierno que se pudo hacer en edificios oficiales, por supuesto, eso le dio pues muchísima importancia que de repente no tuvieron en otros países. Hay otro caso que es muy interesante, que también es el caso de los países andinos, ¿no? Bueno, en Ecuador, en Bolivia, en Perú también se dio bastante esa corriente indigenista y además social. Y además allí hubo desde el punto de vista conceptual, intelectual, pues algo importantísimo que fue la revista Mauta que fundó pues José Carlos Mariátegui y que era, digamos, el vocero de todas esas ideas, ¿no? Aunque eso desde luego hay que tomarlo también con un poco de cuidado porque no hay que pensar que todo el mundo leía pues a Mauta, era por supuesto una revista de intelectuales, más bien de izquierda, sin embargo, bueno, pues ha permitido dar a conocer pues todas esas ideas, ¿no? Entonces también, bueno,
en Perú, por ejemplo, José Sabogal, un artista muy representativo al mismo tiempo del indigenismo y de la pintura social. Más del indigenismo, está el caso de Eduardo Kigman también en Ecuador. Ese caso es muy interesante porque Kigman expone en el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1942. Y desde luego esta exposición tiene mucha repercusión, porque es algo que no se había visto mucho todavía, porque en Venezuela no hubo nunca, pues a nivel oficial, lo que pasó en México. Lo que sí hubo fueron artistas venezolanos que fueron a estudiar a México. El caso de Héctor Porero, que fue el más importante pues de esa pintura indigenista social, bueno, con ese cuadro que yo creo que es realmente un ícono, una representación del país que todo el mundo conoce, aunque no sabe de arte, que son los tres comisarios, ¿verdad? Entonces, después esta pintura social, bueno, ha tenido sus altibajos. En este momento, la verdad que no es lo que más interesa a los artistas. Se han ido por derroteros Sí, bastante bueno, ligeros. yo veo ahorita desde el punto de vista desde Austria, pues veo que la parte, digamos, esta el cinetismo ahí es una de las corrientes más fuertes en Venezuela y hasta la exageración, diría yo. O sea, porque, eh, bueno, se ha dejado a un lado las otras, quizás como que uno diría esto también nos representa, ¿no? Y volviendo a lo que en cierta forma tú dices, también veo que nosotros, los venezolanos, eh, pongamos de los últimos 100 años o de los últimos 70 años, algo así, nos enganchamos a un movimiento internacional también, pero porque tenemos una cultura en cierta forma, digamos, europea o europizada o internacionalizada por las mezclas que tenemos en el país. Entonces nos permite entender esas culturas, pero a la vez somos como quien dice, le damos el color de la parte americana, porque no nos podemos deshacer de eso. O sea, yo toda la vida que he tenido aquí en Europa me han dicho, pero esos colores de los que vienen de allá son distintos. Allá hay algo en la luz, hay algo de eso que dice que viene de otro sitio. Puede ser algo psicológico, pero yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Sí, sí, eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en cierta incomprensión acerca de la obra de Reverón. Claro, porque él tiene, ahí es una fusión, ¿no? De los momentos históricos también, diría yo, ¿no? Es decir, es difícil entender a Reverón si uno no ha estado ahí. Eso es verdad, porque la luz es esa luz. Eh, por ejemplo, Gaston Dill, un estudioso francés que estuvo muchísimos años en Venezuela, un señor sumamente serio, considera a Reverón como un mero y neoimpresionista. Y la verdad que no lo es. O hay gente que dice, ay, no, eso es como cuando Gauguin se fue a Tahití. O sea, ¿qué Sí, tiene que Gauguin en Tahití con Reverón en La Guaira, por favor, ¿no? Pero son visiones así, bueno, pues que se aplican a algo que en efecto es bastante difícil de entender a veces, pero eso, bueno, no es solamente del siglo XX, por ejemplo, leyendo a Humboldt, es realmente maravilloso ver cómo este señor intenta entender, tiene un poder de adaptación, tiene una amplitud de vista absolutamente extraordinarias, pero al mismo tiempo él siempre tiene que comparar, porque el punto de vista precisamente es ese, ¿no? Fíjate que él antes de hacer el viaje que hizo por América, él estudió muchísimo la fauna, la flora, bueno, todas las cosas de Europa. Él era ingeniero de minas, ¿no? Para precisamente tener elementos de comparación, pero se da cuenta de que en algún momento le falta el vocabulario, ¿no? Dice los ruiseñores no son ruiseñores, por ejemplo, dice cosas muy bonitas, ¿no? Y eso lo retoma también Ursula Pietri de una manera realmente maravillosa, ¿no? Esa sí, necesidad de
un nuevo vocabulario para nombrar cosas que son las cosas de América, ¿no? Entonces, Y eso, entonces, volviendo a ti, llegaste en 1970, algo así, a Venezuela, ¿no? ¿Cuándo llegaste por primera vez a Venezuela? ¿no? 1970. Sí, 1977. 1970. Bueno, volviendo a tu caso, llegas a Venezuela. ¿Qué es lo que, porque la primera impresión es lo que cuenta? ¿Qué es lo primero que te impactó del arte al llegar ahí con tus ojos, digamos, que no estaban acostumbrados a eso? ¿Qué fue lo primero que tú dijiste, esto es distinto? Mira, te vas a reír, pero a mí lo que más me llamó la atención, apenas llegué, no fue el arte ni nada de eso, fueron esos carros inmensos que había. Ah, bueno, parte del diseño, pues el diseño de los carros. Impresionante, yo nunca había visto eso. O sea, mi mamá tenía un Volkswagen y de repente me encuentro, ¿tú te acuerdas? Con el Impala, con el Caprice, con todos esos carros que no terminaban nunca, ¿no? Entonces eso fue lo que es increíble, ¿no? Parece una tontería, pero bueno, subiendo de Maiquetía a Caracas fue lo que me llamó la atención, pero muchísimo, muchísimo. Y luego, bueno, el arte, oye, mira, la verdad que no recuerdo muy bien, pero... ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Yo empecé a trabajar en en el mismo 78. Sí, no recuerdo exactamente. Empecé a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de Sofía Inverno, en la biblioteca. Y entonces, bueno, tuve que empaparme mucho porque venían los muchachos a hacer las tareas. No es como ahora que todo lo hacen a través del el rincón del vago, no, no, tenían que ir a la biblioteca a investigar, etcétera. Entonces, aprendiendo ellos, aprendí yo también muchísimas cosas, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, bueno, el libro de la historia de la pintura en Venezuela de Alfredo Bulton, ¿no? Que era el que más se consultaba. Yo después me di cuenta, obviamente, del carácter muy parcial y parcializado de este libro, pero no pudo ser, obviamente, en el primer momento, ¿no? Y desde luego, bueno, toda esa parte geométrica, cinética, los sotos que había, por ejemplo, eso es maravilloso y llama mucho la atención. Además, era todavía pues la época del auge, ¿no? Y bueno, también, no sé si recuerdas lo del dibujo nuevo, No, eso no lo que recuerdo. no, tú eres mucho más joven que yo, entonces, pero en los años 70, gracias a Fundarte, que empezó a hacer concursos, etcétera, se le dio muchísima importancia al dibujo, a la recuperación, precisamente frente al aspecto tecnológico, casi industrial del arte cinético, la recuperación de la artesanía, del hacer, realmente del virtuosismo incluso del dibujo, ¿no? Entonces fue una época de, bueno, tú sabes, siempre acción, reacción, etcétera. Uno pinta rayitas, entonces yo voy a pintar rostros muy detallados y así funciona, ¿no? Pero yo recuerdo también muy bien esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, y cuando llegaste a las casas, había arte comparado a las casas en Europa, ¿cómo fue tu impresión? Porque yo creo que en Venezuela quizás hay un tipo de decoración, digamos, doméstica distinta a la de Europa. Hay arte, en algunos casos se va uno por, digamos, por el arte, digamos, pues eh, la cultura hispana se ve reflejada en esa época, seguramente en los muebles, en algo, y en otro caso te vas al modernismo total, al Bauhaus, había esas mezclas en Caracas, ¿no? ¿Cómo fue te sorprendió algo de esto? Sí, 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 bueno, la arquitectura, por ejemplo, bueno, la ciudad universitaria, Villanueva, todas esas cosas, y esa arquitectura también sumamente, bueno, el estilo internacional que tenía tanta importancia, ¿no? Y bueno, toda la época también, bueno, del diseño de muebles, lo que había hecho Gego, lo que hizo Miguel Arroyo, lo que hizo Leufert, todas, Sitman incluso, ¿no? Todas esas cosas que realmente son increíblemente bellas, ¿no? Pero que van dentro de esta tendencia, pues, sí, esa cosa internacional, de la geometría, etcétera. Y luego, bueno, mira, claro, yo muy rápidamente tuve la suerte de estar en contacto con colecciones privadas
muy simpáticas, muy Sí. importantes. Me llamó mucho la atención y todavía me sigue llamando la atención, incluso en el libro lo comento en algún momento, ¿no? La amplitud de vista de los coleccionistas, del público en general, ¿no? Su grado de aceptación. Yo pienso que, por ejemplo, en Venezuela es sumamente difícil ser de vanguardia. Porque ser de vanguardia es como oponerse, ¿no? Y armar escándalo y que la gente se escandalice y diga, oh, y ahí no, enseguida a la gente le parece todo maravilloso, son muy, eh, sí, muy abiertos en este sentido, ¿no? Y no solamente en el sentido de que aceptan lo nuevo muy rápidamente, lo que hace que en efecto es muy difícil ser de vanguardia, sino que, por ejemplo, la pintura social, uno puede pensar, bueno, que la gente de la alta sociedad, que son los que coleccionan, no van a tener eso en su casa. Y sí, tienen obras maravillosas de Poleo, de Pedro León Castro, de Rengifo, por ejemplo. Entonces, esto me parece muy bien, ¿no? Que haya, bueno, eh, toda esa aceptación. Por supuesto, bueno, el amor por la naturaleza, por el país también se refleja muy bien. Bueno, no todo el mundo, desde luego, puede tener un reverón o puede tener un cabré, pero hay, bueno, una escuela paisajista, ¿no? La escuela de Caracas, que fue sumamente popular también. Entonces, yo creo que esa relación que existe entre el artista, el público, y de manera general los museos funciona de una manera muy peculiar en Venezuela. Mira, bueno, ahí viendo a la ciudad universitaria, pienso yo, que yo he querido hacerle una entrevista. La otra vez había una mujer fotógrafo que tenía muchas, digamos, fotos relacionadas a a la ciudad universitaria. Yo le quería hacer una entrevista, pero por cuestiones de miedos políticos y cosas de estas me dijo que no, al final se echó para atrás, ¿no? Y yo pienso que la ciudad universitaria es incluso desconocida para los venezolanos. No hay muchos venezolanos que nunca han tomado un carrito por puesto y han entrado a a la ciudad universitaria y que quizás debería haber como más apertura desde el punto de vista de que las personas conozcan el arte que está ahí, la arquitectura, Que realmente es algo increíble, no solamente la arquitectura, el paisajismo, sino también, bueno, las obras integradas a la arquitectura. Ese proyecto de Villanueva, que era un proyecto de la modernidad, eh, que se inspira, por supuesto, bueno, la idea de integración de las artes no la inventa él, ¿no? Eso viene de claro. abajo, pero la aplica de una manera absolutamente maravillosa y además sumamente abierta, porque bueno, hay artistas venezolanos, ¿ok? Pero también está el vitral de Fernand Léger. O sea, ¿cuántos países pueden jactarse de tener un vitral de Léger de este tamaño? Es algo realmente muy visionario, ¿no? Lo mismo lo de Vasarely, que Vasarely, por supuesto, también se marca muy bien dentro de esta tendencia pues geométrica que hay, ¿no? Bueno, esculturas también del español Baltasar Lobo, que, que están allí, y Calder, obviamente. Sí. Es un lujo que tiene Venezuela y que se debe realmente a esa visión de Villanueva y a todos los contactos internacionales que él tenía, desde luego, y al hecho de que, bueno, en los años 50, que eran los años de la dictadura de Pérez Jiménez, eso se pudo hacer. Sí, pero en cierta forma eso está como enjaulado ahí, está como el acceso no es fácil, no sé. Bellísimo, que es haber tenido la suerte de una visita guiada a la ciudad universitaria por William Niño Araque. Te puedes imaginar lo que fue esto, ¿no? Porque
se lo sabía todo, se lo conocía todo, te lo explicaba todo y además con un amor, con una pasión, o sea, realmente es algo inolvidable, ¿no? Sí, sería bonito que pudieran hacer visitas guiadas y que pudieran llevar a los niños de las escuelas y todo eso, porque además es, no solamente es el patrimonio que uno, bueno, tiene que querer porque es de uno, sino que es también una lección de historia del arte moderno. Sí, bueno, y a mí me parece buenísimo estas charlas que hay a veces o conciertos que hacen ahora en la Villa Planchar, ¿no? Que me Ah, parece que es una apertura, algo que está ahí, que claro, si se le busca, por donde le busques es una obra de arte, pero cómo se usa la luz, cómo se puede hacer hacer uso del espacio interno y usarlo como una obra de arte también, o sea, que tengas un closet que es una obra de arte, que tengas un bar que es una obra de arte, que tengas una escalera que es una obra de arte, es decir, eso las futuras generaciones, incluso eso lo puedes estudiar, pero verlo es magnífico, ¿no? Y eso está ahí, eso se está haciendo. Bueno, hacer eso quizás también en otros sitios, en Caracas, que tiene tantos edificios icónicos y que realmente es una ciudad de vanguardia en arquitectura, ¿no? totalmente. Cuando tú piensas, por ejemplo, en la arquitectura educativa, todas esas escuelas que se construyeron en los años 40. Sí, la forma, ¿no? Estándar. Cultura de Narváez, o sea, es una riqueza impresionante, ¿no? Y además el concepto de una educación total, o sea, sitios donde hay auditorio para teatro, donde hay canchas deportivas, donde hay, o sea, de todo para que los muchachos reciban una educación totalmente integral, ¿no? Y bueno, la Gran Colombia, por ejemplo, la Experimental Venezuela, el Liceo Fermín Toro, todo eso es algo increíble, ¿no? El desarrollo. Mismo no solamente en Caracas, en Mérida, en otros sitios hay baluartes arquitectónicos, ¿no? Mira, ¿y cómo influye Venezuela en tu retorno a Europa? ¿Cómo ves a Europa ahora con ese bagaje venezolano? ¿Cómo juzgas las cosas? ¿Cómo las tienes tienes por supuesto, uno cambia en la vida, ¿no? Pero ¿cómo puedes catalogar tu cambio? Bueno, uno lo vive a diario, ¿no? Realmente es duro, es fuerte, es Y muy duro. en tu gusto artístico, en esto que estamos hablando, en la... Mi gusto artístico, yo la verdad que lo que estoy haciendo en Madrid es aprovechar lo que ofrece Madrid, que es algo, wow, increíble. Entonces, voy a las exposiciones, voy a los museos, no me preocupo de saber, bueno, si es arte latinoamericano, ¿no? Y cuando hay arte latinoamericano, que no hay mucho, se agradece enormemente, por supuesto, aunque bueno, siempre uno tiene tendencia a decir, bueno, sí, pero yo lo hubiera hecho, hubiera puesto tal artista, hubiera quitado otro, no sé qué, bueno, siempre, ¿no? Esto, tú sabes, la visión, la visión del historiador de arte y sobre todo la visión de los museos, cuando uno ha trabajado en los museos, es casi una carga, porque no hay esa parte de ingenuidad y de querer disfrutar de las obras en sí, sino que uno empieza a ver que la pintura de la pared, que el rótulo, que la luz, o sea, a verlo desde un punto de vista profesional que de repente te impide un poco gozar de la exposición en sí, es decir, de los cuadros, ¿no? Ay, que están muy amontonados, ay, que no sé qué, bueno. Eh, Claro, es como una deformación profesional, ¿no? Pero es así, ¿no? Bueno, debo decir que aquí hay de todo. Por ejemplo, el Prado es absolutamente impecable. Es un museo ejemplar en todo lo que hace, desde cómo ponen el rótulo hasta la publicación del catálogo, las charlas que dan en torno a la exposición, todo es absolutamente impecable. Eh, entonces, bueno, yo la verdad que me dedico a eso, me dedico a ver arte lo más que pueda. Bueno, el Prado yo creo que todavía no lo he visto todo, ¿eh? Imagínate. Y bueno.
El Museo Sorolla es una joyita y bueno, después están las exposiciones, ¿no? Desde luego que bueno, ahora hubo una de Monet, por ejemplo, hubo una de Chagall, cosas así, ¿no? La de Salgado, de las fotografías del Amazonas, oh, espectacular. Entonces, una oferta tan grande que uno se va, bueno, nutriendo y además ahora tengo el privilegio de cierta manera, pero bueno, vamos a tomarlo así, de no tener compromiso institucional. Entonces yo veo lo que me da la gana y digo lo que me da la gana en cuanto a si me gusta, si no me gusta, me siento mucho más libre, por supuesto, que cuando era, bueno, pues una persona que trabajaba como curadora en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Que representaba la institución. Ahora me represento a mí misma. Bueno, eso es un gran logro, llegar otra vez como dices, a tu identidad propia, si es una redundancia. Ay, sumamente mezclada, ¿no crees? Mira, y bueno, Es un asunto que me pregunto mi identidad. No, o sea, no, la vivo y ya, pues, pero no es algo problemático para mí, para nada. mira, bueno, algo que quieras decir así sobre el libro otra vez, o que para que la gente se enganche, que Bueno, para mí el libro fue importante porque fue como, no diría que cerrar un ciclo, porque no, porque incluso, fíjate, ese es mi ejemplar y lo tengo todo rayado de cosas que, bueno, lo dije así, tenía que haberlo dicho así, tenía que haber ampliado esta idea no sé, pero a lo mejor, o sea, un espíritu crítico, porque tú sabes, cuando escribes un libro y el libro está ahí como objeto, ay, qué maravilla, ay, entonces, bueno, te sientes súper, mi libro. Y después cuando lo vuelves a leer de nuevo, empieza, no, pero ya va. Eh, a leerlo de una manera más crítica, por eso no es cerrar un ciclo, ¿no? Pero sí, yo creo que también representa, bueno, pues toda esa experiencia de haber estado muy cerca del arte latinoamericano, tanto desde el punto físico de convivir con las obras, como desde el punto de vista, bueno, de las lecturas, de la investigación, de la literatura latinoamericana, que ahora, bueno, he ampliado mucho lo que leo, ¿no? Durante años prácticamente no leí sino literatura latinoamericana. Ahora sí leo literatura española. Me parece que es importante cuando uno está en un país que no es el suyo, pues conocer, ¿no? Su cultura. Y entonces en eso, bueno, las novelas, por ejemplo, son básicas, ¿no? bueno, Así me parece importante que hayas logrado el libro porque, bueno, por ejemplo, estos programas que captan la inteligencia del experto, ¿no? El conocimiento del experto, que los hay en administración, los hay en lo que ahora llama uno la inteligencia artificial, lo que uno llama cantidad de cosas hoy en día que están ya computarizados, digamos así. Pero eso también hay que hacerlo a nivel del libro. Yo pienso que las personas como tú, ¿cuánto tiempo pasa una persona para llegar a tener esa visión que tienes tú ahorita del arte latinoamericano? Y es quizás el momento en que tú lo puedes dejar como legado, ¿no? en horas es una vida dedicada a eso, pues. Sí, y es importante para ti misma que quede algo ya, digamos, estamos en la época, yo me incluyo, tengo 66 años, en la época de pensar en el legado, ¿no? En qué es lo que va a trascender. Y eso yo pienso que es muy importante que lo hayas logrado y quizás tienes que ver qué otros puntos puedes todavía dejar por ahí constancia, ¿no? Bueno. Yo te voy a confesar, tengo un sueño que no he podido realizar, pero algún día, quién sabe, yo quisiera hacer un libro sobre Francisco Narváez. Bueno, tienes que empezar. Sí, no he empezado, he empezado, pero bueno, a veces las circunstancias no son las más propicias y bueno, ahí está. Mira, bueno, todos los que pasan por aquí, yo les pregunto al final qué es la felicidad y que nos dejen un eslogan de vida, un eslogan en el cual la persona Pues es arranca. personal, no sé, o de autoestima. Mira, yo creo que la felicidad, sí, la F mayúscula, no sé si existe. Lo que existe son momentos, momentos que uno disfruta, goza.
de estar con la familia, de hacer cosas con la familia, de estar con los amigos, de hacer cosas con los amigos, de ir a un sitio bonito, de comer algo bueno, o sea, de disfrutar de la vida cotidiana, de relativizar los problemas que todos tenemos, no buscar la gran felicidad, porque bueno, no sé si eso realmente existe. Hay momentos más felices, otros un poco más complicados, pero bueno, eh, creo que también la edad, estamos, bueno, más o menos somos contemporáneos, te da esa libertad, ¿no? De hacer lo que te da la gana. Y en eso, bueno, reside, creo, parte de la felicidad, realmente no estar atado, bueno, a obligaciones, a compromisos, por ejemplo, bueno, yo empiezo un libro, no me gusta, lo dejo sin ningún remordimiento. Me siento a ver una película por Netflix, bueno, la veo, si me gusta sigo, si no me gusta, chao, paso a otra vez. Y eso yo creo que es un poco parte de la felicidad, saber ser un poco más indulgente con uno mismo. Sí, de tener el sentido del valor del tiempo, pues que es una de las cosas más preciosas, o sea, perder el Sí, tiempo en algo que no te interesa. eso, Mira, eso es. y qué te dices así de eslogan? Hay días en que uno se siente fatal, en que cuesta, en que realmente a lo mejor el dolorcito de la rodilla, lo otro. ¿Qué te dices de eslogan así, vamos, vamos? Lo que decía mi suegra, mañana será otro día. Claro, ese es buenísimo porque uno a veces dice, bueno, Como les digo, eh, no, no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, ¿verdad? sí. Mira, bueno, voy a comprar el libro, lo quería comprar para tenerlo para la discusión, pero por supuesto dura unos días en llegar a Austria Seguro en y Amazon lo tienen, en la casa del libro lo tienen, sí, hacia llega. Sí, sí, ok. sí, revisé, hay varias opciones. Espero que la gente lo use como referencia, me parece que es importante. Con los editores, en eso estuvimos de acuerdo desde el primer momento. No queremos un coffee table book. Queremos un libro así, que no sea costoso, que la gente pueda subrayar, rayar, anotar como yo hago, que esté al alcance pues, de mucha gente. No un libro de lujo, no es la idea, sino un libro pues de eso, que todo el mundo lo pueda tener si lo quiere. Claro, el coffee table puede ser complementario después. Esto Sí, debe ser motivador para que sigas, ¿no? imágenes, obviamente, bueno, me hubiera gustado que hubiera más imágenes, pero por razones de costo no fue posible, pero de manera general, bueno, ahora mira, con meterte en internet y buscar imágenes, consigues miles de imágenes de lo que sea, así que tampoco es tan grave como lo era antes, que un libro no tenga muchas ilustraciones, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho la oportunidad. Me parece buenísimo a esta charla con alguien que tiene las visiones para que yo al revés me vine a Europa, tú te fuiste a Venezuela y bueno, hay un Esto es punto de encuentro. Atlántico. Ah, ok. Y Bueno, bueno, te deseo lo mejor y bueno, sí, muchas otras obras. muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Ok, chao. Chao.